Seguimos avanzando en la sintonía de Radio Comarca, vamos abriendo ya nuestro espacio en este lunes 23 de marzo, un lunes donde los cielos hoy se han levantado totalmente despejados, soleados, hay alguna probabilidad de precipitaciones a lo largo de la mañana, pero todo indica que esta semana, ya preludio previa de la Semana Santa, va a ser soleada y con temperaturas agradables. Hoy arrancamos el programa y vamos a quedarnos en el pueblo de Ubrique, aquí en este primer tramo, en que vamos a expandirnos en clave comarcal o incluso en clave nacional, porque, como hemos venido contando, los médicos de este país llevan 2 semanas de huelga, se han perdido muchas citas, muchas consultas y todo porque muchos de los médicos de este país están en huelga. Nosotros hoy vamos a hablar de esa situación, pero vamos a hacerlo, como siempre, en clave local. Nos vamos a quedar en Ubrique, vamos a hablar de cuál es la situación ahora mismo sanitaria en el municipio, una situación que va dando altibajos, que hay momentos que son buenos, hay momentos que son malos, a pesar de que tenemos todas las plazas cubiertas de medicina, siempre sigue habiendo una serie de deficiencias, una serie de carencias que, por otro lado, pues obviamente redundan en el ciudadano, en el paciente del pueblo de Ubrique, un centro de salud a priori cubierto, pero que todavía sigue denotando una falta de organización. Hoy vamos a hablar con el médico del Observatorio de Salud, especialista ya, con Antonio Rodríguez Carrión, con quien vamos un poco a desgranar, a analizar y nunca mejor dicho, hacer una radiografía de cómo se encuentra ahora mismo la sanidad en el municipio. Antonio Rodríguez Carrión, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Comarca Cadena Ser de la Sierra de Cádiz. Antonio, como decía, hemos venido hablando durante muchos meses, días atrás, sobre la situación que va mejorando, con esas peticiones incluso al defensor del pueblo andaluz. Habéis elevado quejas a la Delegación Territorial de Sanidad de la Junta de Andalucía para exigir una serie de mejoras, para exigir sobre todo mejoras en el funcionamiento, porque sigue habiendo listas de espera, sigue habiendo personas que se quedan sin atenderse cuando procede o a corto plazo. Cuéntame ahora mismo, en este día, un día significativo, después hablaremos de este día, de la efeméride que tenemos hoy, pero en este lunes 23 de marzo, ya en el tramo final de este primer trimestre del año, cuéntame, ¿cuál es la situación del Centro de Salud de Ubrique? Bueno, la situación del Centro de Salud de Ubrique, hoy 23 de marzo de 2026, es que sigue el problema de las demoras como problema fundamental. Hay otros problemas, como son las actividades de educación para la salud, que son todavía insuficientes. Hay actividades de participación ciudadana, que son un auténtico peripé. Y centrándonos en las demoras, decir que sigue igual. Hay demoras en algunos cupos que rondan los 10 días de demora habitualmente y otros cupos que prácticamente van al día. Hay una discrepancia en los cupos, en las consultas médicas muy grande. Todo esto se ha comunicado al Defensor del Pueblo, como bien has dicho, se ha comunicado a la Presidencia del Gobierno andaluz, a la Consejería de Salud, se ha comunicado a la Agencia del SAS y ya no hemos tenido más remedio que, tener que dirigirnos al Parlamento andaluz, a los grupos políticos, porque no podemos esperar más. Ya próximamente, después de Semana Santa, es muy posible que se suspendan ya las actividades en el Parlamento andaluz debido a las próximas elecciones y queríamos que todos los grupos parlamentarios conocieran la situación que hay en Ubrique y que se puede extrapolar perfectamente a muchísimos municipios de Andalucía donde hay este mismo problema. Y Ubrique, el Centro de Salud de Ubrique puede ser un referente de estudio y lo que pedimos fundamentalmente es una auditoría imparcial por organismos externos o por la alta inspección del Servicio Andaluz de Salud para que vea exactamente la realidad de esta problemática y que aporte soluciones que consideramos son muy fáciles, que son de índole organizativo, que no solamente solucionan el problema, sino que además ahorran muchísimo dinero a la administración sanitaria andaluza y que en estos tiempos donde la situación económica con la guerra de Irán y demás se está agudizando, pues es un factor fundamental, ahorrar dinero y dar una mejor prestación sanitaria evitando las demoras. Antonio, ahora mismo, después de todas esas mejoras, siempre hemos aquí pregonado de que el cupo de médicos aquí en Ubrique, por habitantes, a priori está cubierto. Tenemos en cuanto a servicios bien cubiertas esas necesidades, pero ¿cuál sigue siendo el problema, digamos? ¿Dónde radica o dónde es la situación que más problemas nos genera? Bueno, durante muchas horas, muchos días de estudio, de análisis de la prensa, de lo que dicen
numerosos colectivos, los colegios de médicos, los sindicatos, hemos detectado que parece ser que son varios los problemas. Uno es fundamentalmente es organizativo. ¿Y dónde está el problema? El problema está en que la actividad que hacen actualmente los médicos de familia, los médicos de cabecera, es muchísimo mayor que la que se hacía hace 15 años. Por ejemplo, hace 15 o 20 años, pues los médicos podían atender mayor número de pacientes porque las exigencias que se le pedían no eran tan grandes como ahora que hay ordenadores. ¿En qué sentido es esta exigencia? En que muchas de las consultas, por ejemplo, a especialistas médicos, cardiólogos, neurólogos, pues el médico hacía un estudio, bueno, básico, de lo que le ocurría al paciente, y si ve que no podía solucionarlo, lo derivaba al especialista y lo atendía, y le hacía la historia y le hacía la exploración. Pues no, ahora en gran número, para poder derivar a cardiólogo, a neurólogo, a traumatólogo, el médico tiene que rellenar una serie de papeles que le llevan mucho tiempo, aparte que le piden una exploración mucho más completa, a la cual tiene que dedicar más tiempo, y entonces pues eso hace atrasar la consulta. Antes, por ejemplo, podía atender, se le daba podía atender 40 o 50 personas, que en fin, que era una barbaridad de todas maneras. Ahora se le ha puesto un límite de 35, se le ha puesto más tiempo, pero insuficiente para el aumento de carga burocrática, sobre todo, y también de exploración, que está muy bien, pero en ese caso haría falta más médicos. ¿Qué ocurre? Que dicen que no hay médicos, que si se encuentra algún médico disponible en España, la Junta de Andalucía lo contrata. Bueno, esto habría que estudiarlo, porque sin embargo en la privada, en la medicina privada sí hay médicos. Para irse al extranjero con mejores condiciones laborales sí hay médicos. Para irse a otras comunidades autónomas con mejores posibilidades laborales también hay médicos. Es decir, que los médicos se van a las consultas privadas, se van a otras comunidades autónomas, se van a otros países porque tienen mejores condiciones laborales, no porque falten médicos. Y encima, si los médicos que tenemos los cargamos de burocracia, los cargamos de funciones que antes hacían los especialistas y que ahora muchas de ellas lo tiene que hacer el médico, el cual está muy cualificado para hacerlas, pero para eso necesita tiempo que no se le da. Entonces, hay una serie de problemas que consideramos que es una auditoría imparcial por un agente externo, una auditoría externa, o por la alta inspección del SAS, la que haga esto. Porque las auditorías internas, eso no son válidas. Nadie se va a tirar piedras a su tejado, nadie va a decir que esto funciona mal. Y ya digo, lo repetimos, que esto no es responsabilizar a los médicos ni a la dirección del centro de salud, en absoluto. Ellos hacen todo lo que pueden y más. Estudian en sus casas, se preparan los muchos casos en sus casas, en tiempo que nadie le paga, en tiempo de estar con su familia, pero la carga laboral que tienen no lo permite. Y si, ¿cómo es que las salas de espera están vacías? O casi vacías cuando se va. Porque es que el tiempo que tienen ahí, que están vacías, ahora se organiza de tal manera que tienen que hacer llamadas telefónicas. Hay consultas telefónicas, antes no había. Lo que se están haciendo consultas telefónicas, no puede haber gente en la sala de espera porque nadie es citado. Además, ahora se le da 10 minutos, antes se le da 5 minutos. Hace 8, 10 o 15 años se le daba solamente 5 minutos al médico, y además tenía que atender urgencia en ese tiempo, el paciente sin número. Ahora no, ahora se le da 10 minutos por consulta presencial para que haga una tarea, pero es insuficiente, con el aumento de tareas burocráticas y de exploración que se le exige. Así que eso no es que lo digamos nosotros, lo decimos nosotros después de muchas horas de estudio, muchos días de haber analizado el tema, y queremos que sea una auditoría la que lo confirme. Una auditoría, pero independiente. Una auditoría externa o por la alta inspección del CAS, no por los propios servicios de la gerencia de ARE. Antonio, recientemente conocíamos la noticia de que ahora en las urgencias del Centro de Salud de Ubrique solo iban a atender esas urgencias que fueran tipo 3, tipo 4, los médicos que estuvieran allí de guardia, cuando antes los médicos que estaban allí de urgencias 1 y 2 también atendían a las urgencias que se producían allí in situ y no solo las que salían a domicilio. Ahora, técnicamente, se anunció de que los médicos que están allí en urgencias iban a atender las personas que llegaran solo 3-4, que los médicos, digamos, de urgencias de 1 y 2 no iban a atender allí in situ. No sé qué opinas de eso o cómo se va a configurar eso, si va a suponer más carga, obviamente, para los médicos que están allí, que antes se iban turnando y ahora uno solo va a tener que atender a todas las personas que lleguen.
Bueno, ahí hay que matizar un par de cosas. La urgencia 1 y 2 son aquellas en las cuales está en peligro la persona. Es decir, un atropello, un accidente grave en la carretera, un incendio con accidentes graves, un infarto, un ictus, eso se llama urgencia tipo 1 o tipo 2. Es decir, la tipo 1 es la que puede haber una muerte muy rápida, la tipo 2 que puede haber graves lesiones y empeoramiento muy rápido. Es decir, lo más grave es eso. Eso lo atiende la ambulancia, el equipo que está en la UBI móvil. Esa ambulancia que se llama UBI móvil, pues ese son personal muy estrenado, médico, enfermero y el conductor o técnico sanitario, un equipo. ¿Qué pasaba hasta ahora? Pues que las urgencias 3 y 4, las urgencias 3 y 4 son aquellas que son más leves, entre comillas, es decir, son por ejemplo una fiebre alta, una diarrea o vómitos pertinentes, es decir, que uno sabe que de eso no se va a morir nadie, ¿no? Porque tenga en ese momento, puede empeorar, ¿no? Pero en fin, un dolor de garganta, un cólico nefrítico, en fin, cosas así que son urgencias de 4, ¿no? O alguien que tose mucho y no puede dormir y no hay forma, y en fin, esto, pero que no hay muerte o peligro inminente. Esos son 3 y 4. Pues eso, hasta ahora, la atendían por una parte un médico de primaria, es decir, un médico de cabecera que le tocaba guardia ese día, de 8 de la tarde a 8 de la mañana, o los sábados y domingos, junto con uno de los médicos que atendían las urgencias de los UBI móviles. Se turnaban entre ellos, para que un solo médico no tuviera que estar continuamente de guardia. Pero ¿qué ocurre? Que el personal que atiende la UBI móvil dice que ellos están contratados para atender urgencias, pero no para hacerle el problema que se van de muchas urgencias, que muchas personas acuden a urgencias porque no hay número para su médico de cabecera hasta dentro de una semana. Y dicen los médicos de urgencia y personal de urgencia, dicen, oiga, que nuestro contrato dice que es para atender cosas graves, cosas en la calle, o cosas aquí, un infarto, un ictus, un accidente, pero no para atender los problemas que hay porque la administración no tiene médicos contratados o porque hay demora. Eso, para eso no están contratados, para eso que contratan un médico de familia, que son los que tienen esos casos. Entonces, la administración sanitaria ha concedido un refuerzo para que los sábados y los domingos, que cuanto más personas acuden a urgencias, haya 2 médicos para atender urgencias 3 y 4, es decir, las menos graves, y que el personal que atiende la UBI móvil se dedique solamente a la UBI móvil, es decir, a los infartos, a los ictus, a los accidentes. Y dice, bueno, pues entonces es una mejora, por supuesto que es una mejora. Sábado y domingo, a partir de mayo, tendrá, porque todavía no está en funcionamiento, tendrá ese equipo de refuerzo. Pero los días entre semana, de 8 de la tarde a 8 de la mañana, ¿qué ocurre? Que el personal que está de la UBI móvil, es decir, los que atienden los ictus, los infartos y demás, solamente estará para eso, no se turnará con el médico de familia. ¿Qué ocurre? Que entonces el médico de familia, él solo, sin turnarse, pues tendrá que atender todas las urgencias tipo 3 y 4, es decir, las menos graves. Dice, bueno, pero ese hombre continuamente él solo eso tendrá que descansar, ¿no? Igual que descansan los camioneros y demás. Pues ese es el problema que se plantea. El problema que se plantea es que un solo médico a partir de ahora atenderá todas las urgencias 3 y 4, que no son tan graves, pero que necesita un descanso porque después de estar trabajando en su horario normal 7 horas, claro, encima tiene que trabajar 12 horas más seguidas sin descansar, que antes cada 2 horas se iban cambiando uno a otro para que pudieran descansar, porque las urgencias, ya digo, 1 y 2, las graves, no son tan frecuentes. Puede haber 1, 2, 3, 4 al día, pero lo otro es continuo. Y entonces ahí está el problema. El equipo móvil se va a dedicar solamente a lo más grave y lo otro pues va a estar continuamente, y entonces se está pidiendo que haya más médicos para estas urgencias 3 y 4, las menos graves, para que cada 2 horas se vayan turnando y haya un descanso, porque si no estás descansado puedes cometer errores. Y los errores en medicina se pueden pagar caros. Pues la verdad es que sí, que la solución es muy sencilla y pasa por reforzar ese servicio para que esos médicos de familia, digamos, de atención primaria, pues puedan ir rotándose y redundará, como digo siempre, en la mejora de la calidad y del servicio hacia el paciente. No es lo mismo un médico que lleve ya 10 horas trabajando que uno que esté descansado cada 2 horas, que es lo normal, lo que procede. Antonio, repasando otras cuestiones que nos deja, como decíamos, la sanidad, esta semana precisamente también es la Semana de la Salud, ¿no?, aquí en Ubrique. Bueno, esta semana se anuncia. La Semana de la Salud comienza el día 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, y durante toda esa semana el Ayuntamiento de Ubrique ha organizado, junto con los colectivos sociales de Ubrique,
una serie de actos que son muy interesantes. Y entonces, pues comienza el día 7 hasta el día 13 y son, ya digo, actividades que organiza el Ayuntamiento de Ubrique y colaboran los colectivos. Además, hoy también es un día señalado, ¿no? Hoy, 23 de marzo, se cumplen exactamente 15 años desde que finalizaron de alguna forma esas reivindicaciones, las manifestaciones y se iniciaba una nueva era, ¿no?, en la sanidad en Ubrique. Sí, precisamente hoy, 23 de marzo de 2026, hace 15 años, porque fue un 23 de marzo del año 2011, cuando se disolvió la plataforma ciudadana que durante 5 años había estado reivindicando especialistas médicos para Ubrique, que se consiguió medicina interna, traumatología y la promesa de que viniera ginecología y oftalmología, y además muchísimas otras mejoras, tanto en el hospital comarcal como en el centro de salud, como por ejemplo la diálisis en Arcos y Tenequilla Jerez, el tratamiento de quimioterapia para cáncer en Villamartín, con especialistas que vienen desde el hospital de Jerez, aumento de cardiólogo y neumólogo en el hospital de Villamartín, que no existía, y digestivo, en fin, muchas mejoras. Todo eso se consiguió y entonces se disolvió ya la plataforma, no tenía razón de ser, ya digo, fue el día 23 de marzo de 2011. ¿Qué pasó? Que para no perder todo este trabajo que se había hecho, los conocimientos que se tenía y las necesidades que se observaban, se creó el Movimiento Ciudadano Especialistas Ya, cuyo estatuto se pueden ver en Internet y que tiene dos funciones. Por una parte, colaborar con la administración sanitaria, dando cursos, talleres, educación para la salud, en la radio, la televisión, en la prensa escrita, con cursos, talleres, que ahora veremos, y también informando a la administración sanitaria de todas aquellas deficiencias en la asistencia sanitaria que detectáramos en Ubrique, que por ejemplo esto que estamos hablando de las demoras, entre otras cosas. Esto es la fecha del 23 de marzo. Hay otra fecha significativa que ha ocurrido estos días, que fue el 13 de marzo de 2006. Si quieres te lo comento por encima. Sí, sí, cuéntame. Pues el 13 de marzo del año 2006 tuvo lugar en la parroquia de Ubrique una reunión que se llamaba Asamblea del Estudio de la Realidad y que organizaba Cáritas. Hubo una reunión con múltiples colectivos de Ubrique, en total 12 colectivos e instituciones de Ubrique, en las cuales, entre otras cosas, se aprobaba que en mayo tuvieran lugar el comienzo de movilizaciones ciudadanas en la calle para reivindicar los especialistas médicos. Es decir, que fue una iniciativa de la parroquia de Ubrique, dentro de ella Cáritas, la que promovió este movimiento ciudadano, que después retomó. Dentro de esto fue la Asociación de Vecinos La Calzada, la que, como lo había propuesto, que una medida fuera la movilización en la calle, y había dicho que quien promueve cualquier actividad debe ser después que la coordine, porque es muy bonito decir, vamos a hacer esto, pero que el trabajo lo haga otro. No. Si usted promueve algo, usted lo coordina, los demás colaboran, pero usted hace el esfuerzo porque para eso lo ha puesto. Pues la Asociación de Vecinos La Calzada fue la que recogió la responsabilidad de coordinar esto, y así estuvimos durante 5 años, todos los colectivos de Ubrique, hasta que ya llegó el 23 de marzo, como hemos dicho, de 2011, en que se dio por terminada. Pues hoy es un día significativo, como decíamos, se cumplen 15 años desde que se inició esa nueva era en la sanidad en el pueblo de Ubrique. Antonio, no sé si nos queda alguna cuestión más por comentar o cerramos ya, digamos, el repaso actual a la sanidad ubriqueña. No, sí, hay una cosa muy importante que me gustaría reseñar, y es el taller que se va a celebrar el próximo día 11 de abril, sábado, inmediatamente la semana después de Semana Santa, dentro de las actividades de la Semana de la Salud, y recordar que se puede inscribir cualquier persona que tenga interés en aprender las técnicas de primeros auxilios más básicas, porque se van a dar además de un taller gratuito, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, en el cual se va a explicar y se va a enseñar qué hacer ante una pérdida de conocimiento, con la posición lateral de seguridad, cómo hacer un masaje cardíaco, una reanimación cardiopulmonar a una persona que sufre un infarto o una parada cardíaca de cualquier tipo, primero cómo se diagnostica sin aparato, cualquier persona la puede diagnosticar, que está en parada cardiorrespiratoria, y qué hacer mientras llega la ambulancia.
que hacer ante un atragantamiento en un bebé, en un niño, en un adulto, cosas relativamente frecuentes y que a veces da resultados muy, muy graves. Qué hacer ante cómo se realiza un vendaje básico, ya sea para inmovilizar un brazo, una pierna o ante una herida. Qué hacer ante cualquier tipo de accidente, por ejemplo, un accidente de tráfico mientras llega la ambulancia, o un accidente, una caída por la escalera, un accidente en tu casa, un incendio, o un accidente por electricidad. En fin, cosas que consideramos muy interesantes, que muchas veces muchas personas tienen ganas de hacerlo, pero no saben cómo ni cuándo, y pues se va a hacer un sábado, que es el día disponible que tenemos en la piscina municipal, en la sala de pilates, y que quiera apuntarse, es por orden de inscripción. Hay pocas plazas, porque claro, esto es muy práctico, son 20 plazas, y solamente apuntar un teléfono que voy a dar ahora, que lo voy a repetir. Primero, es el teléfono 630-289-461. Y lo repito ahora después. Llamando este teléfono y por WhatsApp se puede inscribir por WhatsApp. En este WhatsApp pone: deseo inscribirme en el taller de primeros auxilios, nada más, y decir tu nombre y tu apellido, como es lógico, y un teléfono de contacto. Entonces, repito todo. El teléfono donde se puede inscribir es el 630-289-461, que es el teléfono del Observatorio de Salud. Y ahí lo que tiene que poner en ese WhatsApp es hacer un WhatsApp y poner nombre y dos apellidos, deseo inscribirme en el taller de primer auxilio, y un teléfono de contacto, nada más, para poder enviarle la información y demás. Pues ahí queda ese último mensaje. Los que estén interesados en participar en ese taller de primeros auxilios, pues pueden hacerlo a través del Observatorio de Salud Especialista ya. Antonio Rodríguez Carrión, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Un saludo. Un saludo, y recordar que yo creo que también en la página web de Radio Comarca también se ponen estos datos, ¿verdad? También lo pondremos. Muy bien, pues muchas gracias y un cordial saludo a todos. Y feliz Semana Santa.